Mi grupo que está conformado por Aquino Terreros Andrés, Daniel, mi persona Cardas Román Araceli Joanny, mi compañera Chuquillauri Chambi Cassandra Tamara y mi compañero Lucas Condeso Walter, vamos a exponer el tema de los ascaris y de los oxiuros. Mi persona va a empezar explicando sobre el tema del ascaris lumbricoides. Para ello vamos a empezar viendo un video relacionado con el tema. Ascaris lumbricoides. ¿Sabías que Ascaris es uno de los parásitos intestinales más grandes que parasitan al hombre? Pertenece al filo de los nemátodos. Se diferencian entre machos y hembras por su tamaño, ya que el macho mide de 15 a 20 centímetros y la hembra de 20 a 30. La parte posterior del macho es curveada, con espículas y papilas, mientras que la de la hembra es recta y termina en punta. En el extremo anterior de ambos sexos tiene una boca provista de 3 labios, con pequeños dientes denominados dendrícolas. Ascaris es un endoparásito y un organismo heterótropo. Puede contener hasta 27 millones de huevos. Se requieren de 2 a 3 meses para que los huevos infectados se conviertan en hembras adultas o opositores, y los gusanos adultos viven de 1 a 2 años. El ciclo biológico comienza con la expulsión de huevos a través de la materia fecal. Cuando ésta llega a la tierra, los huevos embrionan, ya que es un parásito geolmito. Cuando estos huevos contaminan lo que son alimentos de consumo humano, es cuando nosotros nos contagiamos de Ascaris lumbricoides. Cuando este huevo llega a lo que es el estómago, pierde su capa protectora y libera la larva a lo que es intestino delgado. Es ahí en donde adquiere su estadio adulto y copula con otros ascaris para generar 200.000 huevos al día. Dentro de la epidemiología, Ascaris lumbricoides encabeza las tablas de prevalencia de muertes intestinales. Se estima que existen en el mundo 1.000 millones de personas infectadas con una incidencia anual de 1 millón de casos nuevos. En México, las parasitoides ocupan uno de los primeros lugares como causas de movilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Dentro de los factores para adquirir Ascaris lumbricoides se encuentran los factores biológicos, como la edad, que mayormente son pacientes pediátricos, aunque también ocurren en adultos. Los factores geográficos, como el clima, que frecuentemente abunda en zonas tropicales o húmedas que oscilan entre los 22 y 33 grados centígrados. Y los factores de diseminación, como son la carencia de saneamiento básico, contaminación biológica, ausencia de drenaje y agua potable y falta de medidas profilácticas. Como formas de contagio, que tiene como transmisión principal a la ingesta de alimentos y agua contaminados con los huevos embrionados, y de igual manera el contacto directo de persona a persona. Síntomas clínicos. Estos van a variar de acuerdo a la fase o periodo en que se encuentren. En la fase o periodo larvario, el principal síntoma es el síndrome de Loeffler. En la fase o periodo de estadio, los principales síntomas son infección bacteriana, inflamación, abscesos, equimosis de la mucosa donde se aloje, y en cuanto a una parasitosis masiva, se va a dar una oclusión intestinal, distensión intestinal, síndrome diarreico, provocando distintos mecanismos de daño. Relacionado con el Ascaris lumbricoides. Ahora, ¿qué es el Ascaris lumbricoides? Este es un parásito intestinal de los seres humanos que causa la ascardiasis. Es una infección por los gusanos más común en el ser humano. Los gusanos adultos y las larvas pueden vivir en el intestino delgado y pueden causar enfermedades intestinales como la ascariasis. Además, es uno de los mayores gusanos que parasita al hombre, que puede llegar a medir unos 25 centímetros aproximadamente, pero las hembras incluso pueden llegar a medir un tamaño mucho mayor que los machos. Pueden medir de 25 a 35 centímetros. La taxonomía que presenta este parásito es del reino es Animalia, del filo Nematoda, la clase Cesarnentea, del orden Ascaridida, de la familia Ascarididae, del género Ascaris y de la especie Ascaris lumbricoides.
La historia de este parásito comienza desde muchas épocas atrás. Existen evidencias de la enfermedad desde los tiempos antiguos, ya que se han encontrado momias del antiguo Egipto infectadas con este parásito, como por ejemplo en el papiro de Ebers se describe la existencia de este gusano. También se encontró Ascaris lumbricoides en los coprolitos humanos desde hace aproximadamente 2275 años antes de Cristo. Por otro lado, los griegos la denominaban el Nux strongyle y por su parte Hipócrates, Aristóteles y Plinio mencionaban que eran parásitos solamente de los lactantes, porque los niños lo adquirían al jugar con la tierra. Así también los romanos nombraron a este parásito como Lumbricus teres, porque no lo distinguía fácilmente de la lombriz de tierra. Por último, en las momias coreanas del reino de Joseon en el siglo XV, se encontraron los huevos de los ascaris en regular estado. Así también entre el año 1626 entre 1697, Francesco Redi investigó las querezas de las moscas y demostró que gusanos como el ascaris tenían hembras y machos, y es nombrado el precursor de la parasitología. En el año 1683 fue descrita por primera vez la morfología del parásito por el médico británico Edward Tyson, y en el año 1684 fue publicado el primer libro dedicado a la parasitología por Redi, que incluyó las descripciones de los órganos reproductores del Ascaris lumbricoides y de sus huevecillos. Y en el año 1849, Snell describió los huevos de los Ascaris, creyendo que estos eran responsables del cólera. Y en el año 1856, Ramson comenzó a diagnosticar ascariasis por la presencia de huevos en sus heces. Así también en el año 1862, el médico y científico francés Casimir Joseph de Vigny intentó infectar a perros, ratas y ganado vacuno con los huevos embrionarios del parásito, pero lamentablemente no lo logró. En cambio, en el año 1879, el científico italiano Giovanni Battista Grassi ingirió acerca de 100 huevos embrionarios con el resultado de que 22 días después encontró en sus heces al parásito adulto. En cambio, en 1915, Stuart experimentó con cerdos y ratas, con lo que logró demostrar que el parásito es capaz de pasar al pulmón y a otros órganos. Así también como sucedió en 1879, en el año 1922, Shimizu Konyo se infectó a sí mismo ingiriendo 2.000 huevos embrionarios e infectó a su hermano menor con una cantidad considerable de este parásito. Y 11 días después encontró larvas en su esputo. Además presentó algunas dificultades como la dificultad para respirar, fiebre, cefalea, y en el día 15 se administró un antihelmíntico donde arrojó más de 600 gusanos en sus heces. Las generalidades que presenta este parásito es que el Ascaris lumbricoides es un nemátodo que se encuentra en el intestino delgado del ser humano. Se le conoce también como lombriz intestinal por la forma tan parecida a la lombriz de tierra. Este parásito constituye un problema de salud pública muy grave en situaciones inadecuadas de higiene, como puede ser en el agua y en los alimentos. El contagio del parásito se da por la ingesta de los huevecillos larvarios de segundo estadio que fueron eliminadas con las heces. Y por primera vez fue reportado por Wright en 1946. La morfología de ambos sexos de este parásito es que son nemátodos cilíndricos de color blanquecino, amarillento o de color rosado.
presentan una boca que tienen 3 labios, uno dorsal y 2 latero-ventrales. Y cada labio presenta diminutos dientes y pequeñas papilas gemelas en los bordes laterales. Y todo su cuerpo está cubierto por una cutícula con una capa externa llamada epicutícula. Y las hembras, como ya lo mencioné, son mucho más grandes que los machos. La morfología del macho en su estado adulto mide entre 15 a 30 centímetros de largo, con un diámetro de 2 a 4 milímetros. Su extremo posterior está curveado ventralmente y presenta un par de espículas para poder dilatar la vulva de la hembra y así facilitar la copulación. Además, posee un aparato reproductor sumamente desarrollado que ocupa casi los 2/3 de su cavidad corporal. Presenta un testículo filiforme que va a rodear a su intestino, un conducto deferente que va a desembocar en una vesícula seminal, de la cual nace el conducto eyaculador que termina en la cloaca donde se encuentran las espículas. En la morfología de la hembra adulta mide aproximadamente de 25 a 35 centímetros de largo. Tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros. Su extremo posterior ya no va a ser curveado, sino va a ser cónico, por eso es mucho más fácil poder diferenciar entre hembra y macho. Además, posee un aparato reproductor muy desarrollado, que al igual que el macho, ocupa casi la totalidad de su cuerpo. La hembra consta de 2 ovarios filiformes que circundan al intestino. Tiene 2 oviductos, 2 úteros que se unen con la vagina. Y esta vagina desemboca en la vulva, en el tercio anterior de la cara ventral de su cuerpo. Y pone alrededor de 200.000 huevos al día, ya sean fértiles o no fértiles. Aquí, como vemos, hay una diferencia en el tamaño y en la forma entre hembra y macho. La hembra, en la parte de su cola, digámoslo así, no es curviada, sino es cónica. En cambio, el macho presenta su cola, está ligeramente curviada hacia la parte ventral. Y en la punta presenta esas espículas, como ya lo mencioné, que sirve para poder dilatar la vulva de la hembra. En la morfología de los huevecillos, la hembra puede depositar entre huevos fértiles o infértiles. También se les puede llamar fecundados y no fecundados. Los huevos fecundados son ovalados con una cápsula de 3 capas. Presentan mamelones múltiples y miden alrededor de 40 a 80 micras de largo y de 25 a 50 micras de ancho. En cambio, los huevecillos no fecundados, estos van a ser largos y estrechos, con una cubierta muy delgada, y estos no van a presentar mamelones, y miden alrededor de 85 a 90 micras de largo y de 30 a 40 micras de ancho. En la epidemiología, los Ascaris lumbricoides es una de las hemiltiasis más frecuentes en el mundo, y la mayoría de esta infección se da en los países donde predominan las bajas condiciones de sanidad, donde se emplean las heces como fertilizante y geofagia. Asimismo, en los lugares donde las personas están acostumbradas a defecar en el suelo. Por otro lado, este parásito se distribuye en los climas cálidos o templados de Latinoamérica, de Asia y de África, pero sobre todo en el medio rural donde hace falta la sanidad. Alrededor del 25% al 35% de toda la población mundial está infectada con este parásito, como por ejemplo en Brasil, el 65% al 79% de los habitantes fueron infectados con este parásito. Por otro lado, en México, del 33% de los habitantes adquirieron el parásito, pero solamente un 6% de todos los infectados presentan parasitosis masiva.
En cambio, en el Perú, el Ascaris se propagó masivamente por 8 departamentos que superaron la cifra nacional de un 0,3%. Como por ejemplo, tenemos ahí a Loreto con 2,4%, San Martín con 1,9%, Ucayali con 1,5%, Amazonas con un 1%, Pasco con 0,8%, Huánuco con 0,6%, Apurímac con 0,6% y Cusco con 0,5%. Y la tendencia en el 84% de los departamentos descendieron y presentaron una reducción promedio anual, como por ejemplo en Lambayeque, Apurímac, en Huánuco y Huancavelica. Y el Callao solamente presentó una reducción un poco progresiva, lo que llegó a no ser suficiente para ser considerada como una tendencia. Pero Tacna, Moquegua y Madre de Dios no presentaron ningún cambio importante. La distribución geográfica de este parásito podemos decir que es un parásito cosmopolita y el más común de los helmintos. Este parásito se distribuye por los climas tropicales, subtropicales y templados. Y las personas que están con riesgo a contraer esta infección son los viajeros internacionales que van a América Latina, a Asia y a África. Y ustedes se preguntarán por qué este parásito prefiere los climas cálidos y templados. Pues ellos prefieren estos climas porque sus huevecillos se van a desarrollar de 2 a 3 semanas, pero solo con una temperatura de 22 a 33 grados y que haya presencia de oxígeno, un poco de humedad, un poco de sombra y suelos arcillosos. Y si ellos no presentan o no tienen estas condiciones, los huevecillos fácilmente se van a demorar en desarrollarse o van a morir. El modo de contagio de esta parasitosis se da por diferentes modos. Puede ser una por tomar agua contaminada con los huevecillos Ascaris. La segunda por comer alimentos contaminados. Otra puede ser no lavarse las manos después de ir al baño. Y esto también repercute cuando nosotros vamos a ir a comer y comemos con las manos sucias, o si no, a preparar nuestros alimentos. Por otro lado, también se puede dar cuando nosotros jugamos con la tierra. Como ya les expliqué, hay personas que acostumbran a defecar en el suelo. Entonces, viene una lluvia, la lluvia arrasa con las heces y con la tierra que lo mezclan. Entonces, al jugar, los huevecillos van a estar ahí en la tierra y al comer con las manos sucias nos vamos a infectar. Y si nosotros ya tenemos la parasitosis, podemos ir al baño, no lavarnos la mano y comer así o cocinar nuestros alimentos, nos vamos a reinfectar. El hábitat en el huésped específicamente es en el intestino delgado y en el yeyuno, donde la hembra va a depositar 200,000 huevos por día. Y este gusano genera un inhibidor de pepsina para evitar que las enzimas del huésped lo digieran. Además, utiliza la actividad muscular para que no sea excretada del huésped. Raras veces este parásito puede migrar a otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el apéndice, el páncreas, los riñones e incluso puede llegar hasta el cerebro. La patogenia que presenta el parásito, tenemos aquí a la larva que puede migrar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado y al corazón. Luego de ello migra a los pulmones, donde penetrará en los alvéolos causando neumonitis. Y estas larvas, después de llegar a los pulmones, se van a trasladar por la tráquea, que luego serán ingeridas hasta el intestino, donde van a madurar y van a reproducirse. Y las reacciones inmunológicas que pueden ocasionar este parásito son diversas. Por otro lado, la nutrición que presenta el huésped es fundamental para el desarrollo y la reproducción de este parásito. Al estar dentro del huésped,
El parásito puede causar diversos problemas como daño en la pared intestinal, puede consumir todos los nutrientes del huésped, rompe las paredes de los capilares y de los alvéolos, libera una sustancia que inhibe a la tripsina y así puede generar diversas anomalías dentro de la cavidad corporal del huésped. En el ciclo biológico, disculpen, primero, los adultos que viven en el intestino van a procrear, van a copular y la hembra depositará esos huevos. Después que la hembra ya ha producido los 200,000 huevecillos, estos van a ser expulsados con las heces. Y los huevecillos embrionarios van a poder desarrollarse de acuerdo al clima que hay fuera del huésped. Luego, el huésped puede ingerir estos huevecillos, como ya lo expliqué, por estar en contacto con la tierra, por comer alimentos contaminados con los huevecillos o fácilmente reinfectarse. Luego, los huevecillos van a llegar hasta el intestino delgado, donde allí van a eclosionar, para que luego, a través del torrente sanguíneo, puedan llegar hacia diferentes órganos del cuerpo humano. Específicamente van a llegar en los pulmones para que se puedan desarrollar entre 12 y 14 días. Después de su desarrollo, las larvas van a penetrar las paredes alveolares y van a subir por el árbol bronquial hasta llegar a la tráquea, donde van a ser deglutidas y devueltas hacia el intestino delgado, donde seguirán con su desarrollo hasta llegar al estadio adulto y volver con el ciclo biológico. Vamos a ver un video donde nos va a explicar nuevamente el ciclo biológico. Ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides tiene un ciclo de vida directo, en el cual su forma de transmisión es por huevecillos encontrados en el suelo y a su vez en alimentos. Durante este periodo, Ascaris realiza diversas mudas hasta llegar al estadio infectante con la larva número 3. Este huevecillo es ingerido por el ser humano en alimentos o aguas infectadas. En nuestro cuerpo, el huevecillo alcanza el intestino delgado y la larva sale. La circulación portal ingresa al hígado, pasa al corazón derecho, luego a pulmón, proceso conocido como el ciclo de Loos. Después de pasar a pulmón, el nemátodo llega a la nasofaringe para posteriormente ser deglutido hasta llegar al intestino delgado, en donde gracias a las condiciones del intestino delgado se convierten en adultos. Las hembras copulan produciendo huevecillos fértiles e infértiles, siendo los fértiles los que pueden llegar a heces y posteriormente iniciar en el suelo el ciclo de nuevo. Bien, ahora pasamos a las manifestaciones clínicas de este parásito. Presenta dos fases en esta manifestación clínica. La primera sería cuando el parásito migra hacia los pulmones y la segunda sería cuando el parásito está en el intestino. En la fase de migración pulmonar, esta fase dependerá de la intensidad de la infección. Aquí las larvas ocasionarán una ruptura de los capilares y de las paredes de los alvéolos, lo que va a originar hemorragias y un proceso inflamatorio. También puede producir tos y fiebre que corresponde al síndrome de Lowry. En la fase intestinal, ante infecciones leves, los síntomas serán vagos y no habrá presencia de ellos. Y ante una infección muy alta presentará anemia, palidez, pérdida de peso, síndrome diarreico, malestar general, dolor y distensión abdominal.
puede haber náuseas, vómitos, pero el estado de nutrición solo va a afectar a los niños, especialmente retrasando su desarrollo. Además, ante un número de Ascaris adultos, pueden ocasionar peritonitis debido a la perforación de la mucosa intestinal, también apendicitis por la acumulación de estos parásitos en el apéndice. Puede haber una asfixia por los vómitos que el parásito que ocasiona al huésped, que luego van a tapar la tráquea, las fosas nasales e incluso a los bronquios. Otras complicaciones que el parásito puede provocar es que pueden darse cuando este parásito migra a otros órganos, ya sea en su estado larvario o en su estado adulto. Por ejemplo, cuando el parásito llega a la vesícula biliar, puede generar un dolor en el hipocondrio, icteria y fiebre muy alta. Pero cuando el parásito llega a morir en la vesícula, puede dar origen a los cálculos renales. Le doy pase con mi compañero para que les siga explicando sobre el Ascaris lumbricoides. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy Aquino Terreros Andrés y ahora hablaré acerca del diagnóstico. Consiste en 2 exámenes principales y un tercer examen de apoyo. El primer examen es el de coproparasitológico macroscópico, el cual consiste en la visualización del helminto en la materia fecal. Como podemos ver ahí en imágenes, ahí se observa que está dentro de un frasco y en el cual a simple vista se observa que hay la presencia de este gusano, y lo cual lo cual resuelve el primer examen, lo que es a un nivel macroscópico, lo que se puede ver a simple vista. Siguiente, por favor. El segundo examen es el coproparasitológico microscópico, el cual consiste en realizar la búsqueda de los huevos de Ascaris en la materia fecal. Y aquí es donde se tiene que se debe de utilizar materiales como un microscopio para que se pueda observar los huevecillos y así se realiza el segundo examen. Siguiente, por favor. El tercer examen es la radiografía, como dije en un inicio, que es un examen de ayuda. Esto es generalmente se utiliza cuando hay una migración por parte de los Ascaris hacia el pulmón. Como se puede observar ahí en imágenes, se ve que con las flechas se señala que hay la presencia de estos gusanos. Siguiente, por favor. La prevención, al igual que muchas enfermedades, esto se puede prevenir lavándose las manos, especialmente después de ir al baño y antes de las comidas. De mismo modo, tener una buena higiene corporal. Siguiente, por favor. En el control debemos de evitar beber aguas de pozos, ríos, puquios y si es la única fuente de bebida, se debe de realizar un control de saneamiento. También evitar beber agua directa del grifo, ya que hay diversos estudios en los cuales indican que hay presencia de parásitos. Por eso es mejor hacer hervir el agua y luego beber. Siguiente, por favor. ¿Cuándo llamar al pediatra o médico? Es necesario llamar al pediatra o médico cuando el niño u otra persona presente síntomas como mi compañera ya mencionó en las manifestaciones clínicas, y solo se debería de llamar al pediatra cuando los síntomas persisten y no hay alguna solución por el momento. Siguiente, por favor. El tratamiento profesional es el mebendazol y esto se debe de aplicar 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, o también puede ser 500 miligramos. El albendazol se debe de utilizar 400 miligramos una sola vez. También tenemos al pomoato de pirantel. Su dosis es una dosis única de 10 miligramos por kilogramo. También tenemos a la piperacina, que su dosis es de 75 miligramos por kilogramo. Esto es vía oral por 2 días. Siguiente, por favor. También tenemos los tratamientos en casa.
Esto es como una ampliación de la prevención, ya que aquí sobre todo la madre debe de cuidar al niño o infante que sus uñas estén cortadas. Si hay mascotas en la casa, se debe de llevar al veterinario para que éste evalúe si la mascota presenta gusanos o no. Siguiente, por favor. Una enfermedad parasitaria. Podemos ver en está realizándose una extracción de los Ascaris lumbricoides, donde vemos saca una cantidad muy extravagante, tanto del intestino grueso como del delgado. Normalmente se debe dar tratamiento con albendazol, pero cuando la obstrucción es masiva, pues tiene que secarse de manera mecánica todo esto, porque no es Y posible están que sacando pueda extraerse de otra forma de más una que en sola este que estamos parte haciendo a y través salen de así como los tallarines, pimpadas, como ven fideos. kilos y kilos de las. Here before También podemos ver Ascaris lumbricoides. wow, The largest donde también se ve que Kanyashima has ever sacan seen. demasiado. Southern Sahara. She will never eat spaghetti ever again. My. Spaghetti. Wow. But Dr. Al Kanyashima parecer is about están to por vomit. todo el intestino. Wow. Dr. Maina, you really missed out. Siguen sacando. Terrible. Never, even in books, not even there. They don't show this. Sí, parece I'm thinking bigger como ones, some are the unos mothers, some are the tallarines. children. Ascaris lumbricoides. One does never see. Yeah, like that one. That's what One does never see. That my. That is that a snake? Why? Don't see. Let me call him. You see me? Where? That's too much. You see, that's the Bueno, ahora sí pasaremos con el siguiente grupo para que les explique sobre los oxiuros. Bueno, buenas noches nuevamente. Hablaré acerca de los oxiuros.